Esta semana el Papa Francisco habló y explicó el fenómeno del lawfare. Es decir, ya no es Horacio Berbisky, no es Roberto Navarro, no es un político o algún personaje importante del país con afinidad kirchnerista quien lo dice, sino una de las autoridades más importantes del mundo, uno de los hombres que ocupa uno de los cargos más importantes del mundo. Lo dice el Papa y 3 días después en Brasil aparecen las pruebas del lawfare brasileño, del lawfare que encarceló a Lula, del lawfare que decidió que el presidente no fuera Lula sino Bolsonaro. Está ahora en nuestras manos difundir toda esa información, que los argentinos comprendan el fenómeno, comprendan el engaño para poder salir de él. Y ya estamos comunicados con el ex juez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni. Buenos días, Zaffaroni, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. ¿Qué tal, Navarro? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me imagino que estará al tanto de los sucesos, de los eventos conocidos en Brasil. Sí, los acabo de leer, sí. Cuénteme, ¿qué piensa? Bueno, no es nada nuevo. Sí, son nuevos los detalles, lo que estamos conociendo. Lo nuevo es que sea público, ¿no? Que sea público, claro. Esos detalles, pero ya lo sabíamos, ya lo sospechábamos. Estamos viviendo un mundo muy complicado. Las llamadas fake news ahora, porque ahora todo se llama en inglés, que realmente no son más que los 11 principios de Goebbels. Bueno, manipulando eso, combinando eso con la justicia, da credibilidad. Y bueno, se confunde a la opinión pública, ¿no? Yo pienso que no hay un método nuevo, digamos. Lo que hay es una tecnología nueva que provoca un cambio cualitativo. El método lo conocemos, siempre desconcertar, confundir, desinformar. Ha pasado siempre. Cuando yo era chico, no el 55, pero me acuerdo, estaba todo el mundo con los bolsillos llenos de panfletos. Entonces no existían las redes, claro. El método de comunicación es los pasquines, los panfletos, etcétera, inventando las 1000 barbaridades, la cuenta cifrada de Evita en Suiza, en fin, y otra cantidad de barbaridades que todos conocimos. Antes, en el 30 yo no estaba, pero bueno, también se creó la idea de que Irigoyen tenía el colchón lleno de billetes de dinero, bueno, etcétera. Es decir, el método, y creo que los 11 principios de Goebbels lo sintetiza muy bien, ¿no? Pero bueno, ahora lo que sucede es que a través de esta nueva tecnología digital, bueno, nos encontramos con que estas cosas desinforman a la población tremendamente y ponen en peligro la esencia de la democracia, ¿no? La autenticidad del voto. Ahora, si el método de manipulación o de poder hoy es el engaño, el hecho de que esto salga a la luz, no es una forma de lucha, no es una forma de contraposición. Sí, no, por supuesto que no debemos estar indefensos frente a esto. Nos desconcierta el método, pero bueno, la democracia tiene que defenderse. Y obviamente que estas cosas tienen que salir a la luz, sí, cuestionablemente. Todavía no está, justamente la gente que está hoy analizando el problema de las mentiras, de las fake news y de todos estos manejos del lawfare, que es una guerra judicial, periodístico judicial, etcétera. Sí, todavía no hay un arsenal de resistencia, pero lo vamos creando, sí, indiscutiblemente que se va a crear. Yo no creo que esto sea el fin de la democracia. Algunos tienen una visión totalmente negativa, totalmente pesimista, pero no, creo que la democracia en el mundo va a seguir triunfando y nos vamos a poder defender, ¿no? Yo me pregunto a veces cuando lo veo, cuando estoy mirando televisión y veo a alguien mintiendo de esa manera, lo comparo con la época de la obediencia de vida. Digo, alguien le estará diciendo a este hombre que miente así y él miente así. Y en parte sí, en parte las fake news tienen la ventaja de atraer público, son muy consultadas y entonces hay un interés crematístico, hay un interés en publicidad también por parte de quienes las emiten. Bueno, ha habido en Italia, se ha cerrado alguna agencia de noticias de esta naturaleza por decisión judicial, ¿no? Pero bueno, se mezclan intereses crematísticos con intereses políticos, con manipulación de la opinión pública para fines electoralistas. En fin, es una cosa bastante sucia, ¿no? Pero no la podemos atribuir a un solo factor. Es una tecnología que, como siempre ha pasado, los delincuentes van atrás de la policía en materia tecnológica, ¿no? Es decir,
es, bueno, vamos a usar el auto para perseguir a los delincuentes, al rato los delincuentes están usando el auto. Bueno, vamos a usar las redes para profundizar la democracia, al rato toda esta manga de delincuentes está usando las redes, ¿no? Es un fenómeno de esa naturaleza. Después, bueno, por suerte hasta ahora las cosas, anteriormente, con los anteriores avances de la tecnología, se han neutralizado. Bueno, supongo que también neutralizaremos esta, ¿no? Usted, con todo esto que está ocurriendo, aquí en Argentina también salieron los chats de Stornelli, en Brasil ocurre esto ahora, no sé si la palabra es optimismo, o qué tipo de expectativa tiene en que se recuperen estos movimientos progresistas regionales. No, tengo grandes expectativas. Creo que los pueblos no se suicidan. Se puede llegar a confundir, se puede usar tecnologías de esta naturaleza, se pueden usar otras artimañas, pero a la larga se recuperan. No es la primera vez que sobre América Latina hay una onda de autoritarismo de esta naturaleza. Acordémonos, 1954, bueno, se invade Guatemala, el suicidio de Vargas, se da vuelta en la NR, empieza en México la generación de los licenciados y termina la de los generales revolucionarios, y bueno, y al rato nos bombardean la Plaza de Mayo. Tampoco ese episodio fue aislado dentro del contexto regional, y bueno, con gran sacrificio, con grandes problemas, con un buen número de muertos, por cierto, en el medio, pero bueno, los movimientos populares han recuperado en algún momento la batuta y ahora estamos sufriendo una cosa parecida, pero soy optimista, creo que los pueblos no se suicidan, no van a desaparecer las naciones. Esta acumulación de poder que se hace haciendo alianzas y reuniéndose con dirigentes que hasta hace muy poquito tiempo estaban en otros espacios, ¿usted está de acuerdo? ¿Le parece la forma adecuada para volver al poder? Yo creo que la disyuntiva o la polarización que estamos viviendo no es una polarización derecha-izquierda. Derecha-izquierda son fenómenos que responden a un proceso originario de capitalismo productivo, etcétera. Lo que ahora estamos viviendo es un embate de un capitalismo financiero, y diría yo que de un totalitarismo financiero, porque bueno, los CIOs se han ocupado en el hemisferio norte el lugar de la política, tienen como rehenes a los políticos, y entre nosotros naturalmente tienen sus títeres que nos dominan, nos colonializan en este tardo colonialismo a través de la deuda. De modo que la disyuntiva que hay en este momento es una disyuntiva soberanía o colonialismo. Bueno, creo que la línea tiene que quedar clara. No me importa cuál ha sido la conducta anterior de alguien, pero bueno, en este momento si juega para este lado, tengamos en cuenta que lo que se está jugando es la soberanía nacional. ¿Me puede comentar algo de lo que ha conversado con el Papa Francisco la semana pasada? Bueno, yo no he conversado. La foto que aparece es una especie de fake news, ¿no? Hubo una cumbre, un congreso convocado por la Academia de Ciencias en el Vaticano, y bueno, estábamos 140 jueces de distintos países, de Brasil, de México, de Ecuador, de Argentina, etcétera, Dominicana, y al final el Papa, con una paciencia franciscana, nos fue dando la mano a los 140, y cuando le di la mano lo que me dijo es, no te olvides de rezar por mí. Bueno, pero no es que he tenido una recepción especial por parte del Papa, ¿no? Aclaremos eso, eso no es cierto. Lo que pasa es que lo presentó Clarín de esa manera, como una forma de querer desprestigiar al Papa, mostrándolo como tomando parte en la política, y mostrándome a mí como militante acá, y en fin, esas cosas. Pero bueno, eso revela que la fake news no necesariamente es falsa. Sí, claro que le daba la mano al Papa, pero las noticias se pueden presentar de una manera con un entorno que es falso, ¿no? Zaffaroni, ¿qué tal? Buen día, Fernando Silveira, ¿cómo le va? Bien, ¿hay posibilidades de que esto, a partir de estas revelaciones que ocurre en Brasil, pueda ir usted ocupa ahí en la Corte Interamericana, de alguna manera puede ir a algún tribunal internacional esta situación que se vive en Brasil?
Lo dudo porque el control de convencionalidad que nosotros tenemos en el continente es muy débil. Los casos se filtran a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos llegan con sensible retraso, de modo que el control de convencionalidad que nosotros hacemos sí tiene importancia en cuanto a bajada de línea, digamos, en cuanto a interpretación de la convención, etcétera, pero no tiene importancia, no puede tener mucha importancia en la solución de los casos concretos, salvo alguna medida provisional. Bueno, en el caso no veo que pueda funcionar una medida provisional. No es el caso para que opere eso. El control que nosotros tenemos en el continente es débil. Hay alguna tendencia a debilitarlo todavía más. Pero bueno, para eso tendrían que reformar la convención. Pero no tenemos un control de convencionalidad serio, fuerte, como tiene, por ejemplo, Europa, ¿no? En Europa la víctima de la violación de derechos humanos acude directamente ante la Corte Europea. Nosotros no, pasa a través del filtro de la Comisión y, como le decía, nos llega con sensible retraso. Claro, porque uno, no sé, obviamente desconozco cómo está hoy conformado el Poder Judicial brasileño, ¿no? Pero claro, uno piensa acá, el Poder Judicial argentino, cooptado por cierto poder político, y bueno, da cierta impotencia, ¿no? Que esto salga a la luz y que por ahí después no tenga consecuencias judiciales, ¿no? Que uno ve que están... Yo creo que las consecuencias las va a tener en cuanto a la opinión pública, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, bueno, no hablo de la situación de Brasil porque no estaría habilitado para hacerlo, ¿no? Pero en cuanto a la situación argentina, sí, creo que el grado de desprestigio que en la opinión pública tiene nuestro Poder Judicial es muy grande. Y siempre recuerdo en esto, digo, no, miren, en el país hay como 3.000 jueces, y esto es un desbarajuste que no está haciendo más que una treintena de personas. Bueno, pero en gran parte esto se debe a la estructura bastante irracional que tenemos de la estructura constitucional de nuestro Poder Judicial. Pero bueno, de alguna manera creo que llegado un gobierno de otro signo, bueno, habrá que hacer algunas reformas dentro del marco constitucional, pero habrá que hacer algunos parches en cuanto a la estructura del Poder Judicial en la medida en que lo permita nuestra Constitución, ¿no? Ahí hubo como cuando Alberto Fernández habló de la posibilidad de revisar la actuación de algunos jueces, como que de repente un sector como se escandalizó, pero, o sea, uno lo ve, sale esto a la luz y parece lógico, ¿no? Que se revise cómo ha actuado. Sí, no, más que lógico me parece, por supuesto. Incluso creo que habría que tomar algunas medidas para que no se produzca de nuevo esta concentración de poder que ha permitido toda esta clase de cosas, ¿no? Evidentemente estamos viviendo una persecución política, claramente instrumentada a través de un sector del Poder Judicial concentrado. Tenemos por primera vez en 30 años presos políticos. De alguna manera va a haber que resolver esa situación. Alguien tendrá que decir, bueno, a ver qué hay de cierto en esto, que hubo de persecución, ¿no? Claro. Sí, de eso no me cabe la menor duda. Habrá que ver la forma en que se lo instrumenta, pero bueno, constitucionalmente hay formas. ¿Cuál sería? ¿El Consejo de la Magistratura, por ejemplo? Yo creo que se podría hacer una ley de revisión extraordinaria ante una Cámara y de ahí a la Corte. Habría que pensar si la estructura de la Corte vale la pena mantenerla como está o habría que cambiarla un poco, habría que aumentar el número de ministros, habría que dividirla en salas. En fin, son cosas que institucionalmente es posible hacerlas dentro del marco constitucional. Habría que pensar eso. Yo no pienso en indultos ni amnistía. Los indultos no borran el delito. La amnistía tiene que ser general y acá son casos particulares, de modo que veo que de alguna manera habría que pensar una revisión, un método de revisión extraordinaria en los casos en que se ha visto arbitrariedad por parte de los tribunales. Coinciden en esto con Alberto. Esta creatividad procesal que tenemos realmente es insólita, ¿no? A uno lo desconcierta cuando uno está habituado a discutir en el campo jurídico entre media biblioteca que dice una cosa y media biblioteca que dice otra, pero uno no está habituado a discutir cuando alguien sale con lo que no dice ni el último panfleto del último anaquel de ninguna biblioteca, ¿no? Entonces, cuando sale con un disparate,
bueno, realmente estamos en el campo de la arbitrariedad total, ¿no? Claro. Aparte, la actuación de los jueces obviamente tiene que ser revisable. No puede ser que un juez haga una sentencia que es contra la ley y nadie puede decir nada, ¿no? Eso es a veces lo llamativo de esta reacción tan fuerte contra lo que había dicho Alberto Fernández. Sí, lo que pasa es que no solo es eso, sino que hacen una ingeniería institucional para nombrar gente para impedir una revisión racional. Ese es el asunto. Uno ve cómo se van componiendo los tribunales, cómo se quieren arreglar, cómo se quiere poner a determinado juez en determinado lugar. Es decir, se está violando el principio del juez natural de alguna forma, no en la forma tan abierta, pero sí en una forma oculta, pero en definitiva en la distribución que se hace, en la señalización de jueces, lo que se está haciendo es eso, ¿no? Zaffaroni, estos chats entre el juez Moro y el fiscal del caso actúan de manera similar que acá que Bonadío y Stornelli. ¿Es un caso parecido para que la gente entienda lo que pasa en Brasil? Yo creo que sí, creo que hay un tándem ahí de acuerdo. Las cosas que salen de Brasil son más o menos vergonzosas, pero creo que si se pudieran revelar las argentinas no sería muy diferente. Es decir, dentro de toda corporación se pueden hacer este tipo de trenzas internas y este tipo de acuerdos internos y actuar en tándem. Eso es un vicio que hemos visto y hemos tratado siempre de neutralizar dentro del Poder Judicial, pero bueno, si no se lo neutraliza y se lo deja correr y además tiene una intencionalidad política y no tiene límites, ¿sí? En el fin de semana leía por ahí alguna columna en La Nación, Morales Solá decía, bueno, que si gana Macri, también la posibilidad de reformar la Corte Suprema, pero me parece que no sería en la misma dirección que está diciendo usted, ¿no? Porque hoy la preocupación del gobierno es que hay una Corte que no le responde. Y justamente están pensando en modificarla para que sí le responda, ¿no? Si, en caso de que llegue a ganar Macri. Yo no sé si no le responde o le desconfían, que no le responde de la manera tan servil que ellos quisieran. Ese es el asunto. Le tienen desconfianza. El Poder Judicial muchas veces es bastante sensible a las perspectivas de cambios políticos. Y en consecuencia es eso lo que estarían pensando. Zaffaroni, todos los presos, los exfuncionarios y los dueños de medios son presos políticos. Sí, a mi juicio sí, con una justicia donde no podemos establecer verdades, sí. Muy bien. Hoy el pretexto es la corrupción, naturalmente. Ahora, si tenemos una jurisprudencia que dice, por supuesto que hay que combatir la corrupción, eso no me cabe la menor duda, pero si tenemos una jurisprudencia que inventa una supuesta doctrina que nunca la escuché en mi vida, que dice que cualquier exfuncionario procesado por un delito tiene que quedar en prisión preventiva porque puede tener contactos residuales, y queda en prisión preventiva cuando ya se cerró la investigación, es decir, cuando se terminó la etapa de investigación y que pasara a plenario. Bueno, yo lo que me pregunto es si los funcionarios en actividad no tienen contactos residuales, tienen contactos activos y actuales, entonces tendría que pasar lo mismo. Eugenio, ¿cómo le va? Le habla Rinconet. Le hago una consulta. ¿Qué debería hacer? Es una pregunta de lo más sencilla. ¿Qué debería hacer si el día después, digamos, un gobierno nacional y popular si llegara a ganar estas elecciones? Bueno, no sé. Habría que pensarlo un poco, habría que pensar cómo, habría que meditarlo tranquilamente, estudiarlo, cuidar de no violar los límites constitucionales, etcétera, pero indiscutiblemente que estos procesos tienen que revisarse, ¿sí? De eso no me cabe la menor duda. Usted ha hablado en muchas oportunidades del accionar de Estados Unidos en la región en los últimos años. Sí. ¿Piensa que va a seguir por más que ganara el peronismo, que acceda al poder, es decir, que puede tener problemas el próximo gobierno popular de todas maneras, aunque sea el poder? Bueno, problemas va a tener, pero es una cuestión de... En fin, los norteamericanos tienen un sentido bastante pragmático, ¿no?
ven la situación del esquema de poder y bueno, habrá que negociar, no queda otra. Comprendido. En ese sentido, no creo que ellos tengan limitaciones de tipo ideológico, tienen limitaciones de carácter pragmático. Está claro. Eugenio Zaffaroni, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por todo lo que nos ha enseñado, como siempre. Bueno, un abrazo, hasta Chao, luego. un abrazo. Chao.